Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos y para romper un poquito la frialdad, ¿qué tal si sin pararse ahí, simplemente desde su asiento, mire hacia atrás y salude a su hermano, al que tiene ahí al ladito, salúdelo, pregúntele cómo está, cómo le fue en la semana. Felicitaciones, ¿no? Muy bien, hemos estado entonces estudiando el libro de los Hebreos, ¿cómo les ha parecido? ¿Sí les ha gustado o no les ha gustado? ¿Sí? Es un libro que a veces no se estudia mucho en las iglesias, tal vez porque es un poco difícil teológicamente hablando, pero es un excelente libro. Es aquel libro que nos dice que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es mayor que, ¿verdad? Que es mayor que la misma ley, que es mayor que los profetas, que es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés, que es mayor que los sumos sacerdotes, que es mayor que el antiguo pacto, que es mayor que los sacrificios del Antiguo Testamento, que es mayor que todo, amén. Lo estuvimos cantando, ¿no? Creemos en Él, creemos en el Señor Jesucristo como el único Dios y el único capaz de realmente llevarnos al reposo de Dios, de llevarnos al mismo Señor. Bien, hoy vamos a seguir con nuestros textos en Hebreos 3, versículos 7 al 19. Y bueno, vamos a hacer una historia en cierto país. Vamos a imaginarnos un país, vamos a pensar, esta historia, ¿saben que se aplica para cualquier país? Pero en cierto país, un hombre, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? De clase media, tuvo el privilegio de ser llamado por otro hombre que en ese momento del mundo era la persona más importante que alguien hubiera conocido. Y este hombre también tuvo el privilegio de ser llamado por este hombre para una misión importantísima, ¿sí? Y no era el único, lo acompañaban otros hombres más, ¿no? Y durante algunos años, este hombre compartió con su jefe, llamémoslo así, la influencia que él tenía. Compartió la sabiduría, la inteligencia que este hombre tenía y lo admiraba en un principio, sin lugar a dudas, ¿no? Pudo compartir incluso el poder que este hombre tenía, ¿no? Y casi el 100% de su vida lo compartía con él, igual que sus compañeros. Su jefe, la verdad, les cuento, tenía quebrados a todos los que trataban de hacer la misma función. Absolutamente quebrados los tenía, ¿sí? Estos hombres no hallaban la hora, estos rivales, ¿cierto? De poder destrozar a este hombre, de poderlo bajar de ese curubito, digámoslo así, donde estaba. Estaban desesperados porque ya nadie los oía a ellos, solamente oían a este hombre. Y a nuestro hombre de la historia, su jefe le encargó las finanzas de la empresa, ¿sí? Yo no sé, me imagino que era el contador, seguramente estudió contaduría, no sé, o sabía manejar muy bien el dinero y bueno, Dios permitió que este hombre tuviera la función, ¿sí? De esta empresa. Pero al andar de los días, este hombre empezó a perder la admiración y a perder como la pasión, no solamente la admiración por este hombre, por su jefe, sino la pasión que tenía por esa misión que él tenía. Y poco a poco empezó a caer en lo que realmente él era. Él era un hombre que sufría de ambición. Y como estaba manejando el dinero, adivinen qué hizo. Empezó ¿cierto? A Jessica Virgüez, que es contadora, empezó a hacer una doble contabilidad ahí, ¿no? Empezó a robar. Su ambición creció tanto que un día dijo, ¿sabe qué? Voy a ir donde esos rivales que tiene mi jefe y les voy a decir cuál es la clave para que lo bajen de allá, para que lo tumben. Voy a decirle cuál es la clave. Y adivinen cuánto le ofrecieron, $300 nomás. Y por esos $300 el hombre dijo, listo, les voy a dar la clave. Y traicionó a su jefe. Los resultados fueron nefastos, porque
a su jefe, lo atraparon, lo llevaron y pensando tal vez que iba a tener simplemente una pequeña sentencia, mentiras, que a este gran hombre lo condenaron a muerte. Y adivinen qué hizo este otro hombre, se desesperó, cogió los $300, fue y se los botó allá a los rivales del hombre. Yo ya me duele lo que hice, me duele mucho lo que hice. Tenía lo que uno pudiera llamar, no arrepentimiento, ¿verdad? Pero le había dolido, o sea, en su conciencia se sentía acusado por lo que había hecho. Eso se llama remordimiento, ¿no? Y este hombre, en medio de su desespero y su angustia, corre y se suicida. Creo que ya identificaron la historia. Y como les puedo, y les dije al principio, perdón, ¿ustedes lo pueden aplicar a cualquier época? ¿Saben qué? En todos los tiempos han habido Judas. Sí, hoy hay Judas, muchos Judas, claro que sí. Esta historia entonces es muy práctica y a mí me queda como anillo al dedo para lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Me sirve como ilustración, digamos así, de la enseñanza de hoy. Y aunque en la realidad Judas fue llamado por Jesús y andó durante 3 años con el Señor, 3 años preciosos donde Judas pudo ver el poder que Cristo tenía, experimentó quién era Cristo, a pesar de eso, Judas no creyó en él. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta tal vez en su dinero o en su vida o en otra cosa, pero no en Cristo. Hermanos, no creerle a Dios, no creerle a Dios y a su palabra ha traído graves consecuencias desde el Edén, ¿verdad? Cuando allí Adán y Eva le creyeron más a Satanás, ¿sí? Y ha traído graves consecuencias que hasta hoy nos persiguen, ¿verdad? Es más, el no creer en Jesús y en su plan de salvación, recuerden que es lo que se llama como blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Pues no creer en Cristo. Los fariseos decían, tú estás, ¿verdad?, sacando demonios por el dedo de Belcebú. Y ahí es cuando el Señor les dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que Dios es un mentiroso y que Cristo no es el Salvador. Y lógico, el que no reconoce eso, ¿a dónde va a ir? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Algunos creyentes hebreos de esta carta, de la época, esto más o menos se escribió hacia el año 50, 60, recuerden lo que nos dijeron en las primeras enseñanzas, los hebreos estaban siendo perseguidos en todo lado, aquellos hebreos que eran principalmente cristianos, estaban recibiendo una persecución y una discriminación tremenda por parte del Imperio Romano. Recuerden que a ellos les habían echado la culpa, a los cristianos en general, gentiles y judíos, de haber incendiado Roma, recuerdan, en la época de Nerón. Entonces, estas personas, muchos de ellos, empezaron a perder su confianza y su esperanza en Cristo. Y empezaron a considerar volver atrás a sus tradiciones, a su religión, a su mundo. Y por eso es que el libro de Hebreos es una advertencia para ti y para mí, cuando en algún momento de nuestra vida estamos considerando hacer lo mismo. Y a la luz de esto quiero que miremos 3 puntos o 3 asuntos importantes dentro del pasaje que vamos a leer. Dentro del pasaje que vamos a leer. Ya estamos ahí en el primer punto que dice que la incredulidad, ¿sabe por qué viene? Por el endurecimiento del corazón. Versos 7 al 11. Permítanme, busco aquí. Vamos a leer el libro de Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 3, los versos 7 al 11. Ya Joseph nos había estado hablando la semana pasada de que Jesucristo era superior a Moisés, ¿verdad? Eso lo recordamos. Y que era superior a Moisés y que eso lo reconocían todos aquellos creyentes que tenían su confianza y su esperanza puesta en Él. ¿Ok? Entonces, dice ahí, esto viene del Salmo 95. En el Salmo 95 dice estos primeros
versículos que voy a leer del 7 al 11. Dice, por lo cual, o sea, por lo que veníamos hablando, de lo que vimos ayer, lo que vimos hace 8 días con Joseph, ¿no? De que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior porque Él hizo la casa. Porque la casa de Dios, ¿ahora quién es? Nosotros. Y Él la está construyendo. Él la está construyendo. Él está construyendo la casa. Ahí está. Su Espíritu Santo está construyendo la casa que somos nosotros mismos. Y dice, por lo cual, ahora sí entendemos por qué. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Muy bien. La incredulidad viene por el endurecimiento del corazón. La palabra hoy en este pasaje, si ustedes se dan cuenta, está en un presente continuo. Sí sabemos qué es eso, ¿no? O sea, siempre es hoy. Hoy, como fue hace 2000 años y se escribió este libro, hoy es el día, ¿no? Dice hoy, dice allí el verso 7, por lo cual el Espíritu Santo dice, si oyeres su voz, ¿cuándo? Hoy. ¿La están escuchando hoy? Amén. ¿Cierto? Es decir, esta exhortación está escrita para cualquier momento de tu vida. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, ya sea porque estás haciendo tu devocional, porque estás escuchando una predicación, porque estás escuchando algún programa radial o algún video allí en YouTube, y estás escuchando la palabra de Dios. Él te puede estar hablando en cualquier momento. Él no tiene hora para hablar. Recuerden, mi relación con Dios no es el devocional a las 7 o a las 5 de la mañana. Mi relación con Dios es todo el día y en cualquier momento. Al celular te llegó un versículo y el Señor te está hablando hoy. Y te está advirtiendo algo muy importante. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el corazón del hombre, según la Biblia, se albergan los sentimientos, ¿verdad? Se albergan las emociones, las convicciones, las decisiones, los deseos, los sueños. Eso está en el corazón del hombre. Y según este pasaje nos está diciendo que con respecto a la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, no todo es espiritual. El corazón, las emociones tienen un papel muy importante. Porque mi voluntad, ¿de dónde nace? De mi corazón, según lo dice la palabra de Dios. Ahora, el corazón del cristiano, ¿por qué se endurece? O el corazón no solamente del cristiano, el corazón en este contexto, el corazón de cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano. Bueno, se endurece normalmente cuando cae en religiosidad, ¿verdad? Cuando cae en ritualismo. Cuando a ti el cristianismo se te vuelve una religión, ten cuidado. Cuando tú el cristianismo se convierte en leer la Biblia un ratico en la mañana y no más. Cuando el cristianismo se te convierte en ir a la iglesia cada 8 días y no más. Cuando el cristianismo se te convierte en llevar la Biblia debajo del brazo. Ten cuidado, porque ahí es peligroso que tu corazón esté empezando a endurecerse. También cuando, obviamente, hay una falta de relación real y personal con Cristo. Real y personal con Cristo. Como les decía antes, esa relación no es un ratico en la mañana, esa relación es todo el día. Cuando vas en el Transmilenio, cuando vas en tu carro, cuando estás trabajando, donde sea, tú tienes una relación continua con Dios que debe ser real y debe ser personal. Tercero, otra cosa que endurece el corazón es la indiferencia. Cuando te da lo mismo lo que diga la palabra de Dios, ya ni te toca. ¿Verdad? Eso pasa, ya ni te toca. Es más, algunos dicen, yo ya me sé ese versículo de memoria. Indiferencia total a la palabra de Dios. El número 4, importantísimo, el orgullo, ¿verdad? El orgullo cuando viene de la religiosidad, porque el orgullo es cuando ya crees que te sabes toda la palabra. Mejor dicho,
Nadie como tú. Nadie como tú. Tú te sabes toda la palabra. El problema es que no le aplicas nada. Pero te la sabes toda. ¿Mm? Y lo grave es que ya no aceptas corrección. Porque te la sabes. Es más, yo estoy para corregir, pero a mí no me corrijan. Y el quinto, tremendo, y es lo que estamos hablando acá, mucho, el pecado. El pecado que, como hemos visto ahí, te engaña. ¿Sí? Cuando ocupa el primer lugar en la vida, el pecado, y ya no hay arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento. El ejemplo aquí de este proceso de endurecimiento lo está tomando, como les decía, este mismo pasaje del 7 al 11, ¿dónde lo encontramos? En el Salmo 95. En el Salmo, lo van a encontrar igualito allí en el Salmo 95. Y lo que nos está narrando, ¿sí?, es lo que pasó en los capítulos 13 y 14 de Números. ¿Lo recuerdan? Sí, de pronto, si les digo, lo van a recordar. Recuerden, Dios les dice, bueno, Moisés envía a 2 espías, ¿verdad? Uno de cada tribu, que vayan a la tierra prometida, que miren qué tal es esa tierra, si es así tan chévere y tan buena como el Señor la está prometiendo, vayan. El Señor les dijo, mande 2 espías. Además, para que miren otras cosas, ¿no? No solamente para que miren las cosechas que hay allá, para que miren que esta tierra produce, fluye leche y miel, para que miren qué tal son los ejércitos, qué tal es la gente de allá. Y se van estos 12 hombres y duran 40 días recorriendo la tierra. Dicen que trajeron unos racimos de uva que les tocaba entre 2 hombres, me imagino las uvitas, ¿no? ¿Sí? Y llegaron. Y bueno, y contaron, sí, esa tierra es tremendamente próspera, pero uy, no, dijeron 10 de ellos. No, eso hay unos gigantes, unos tipos gigantes con unos carros, con unos ejércitos, no, eso es terrible, ¿no? Entonces, lógico, la gente cuando oyó el informe, al principio le pareció muy chévere, pero cuando oye el informe de la gente que hay allá, ¿qué dicen? ¿A qué nos trajo el Señor? Ahora, el Señor ya estaba acostumbrado, desde que lo sacó de Egipto, ¿qué decían ellos a toda hora? ¿A qué nos trajo el Señor a este desierto? Ay, cómo extraño la cebolla. No sé si eran de Boyacá, ¿no? Cómo extraño la cebolla, cómo extraño los ajos. Estaban extrañados por eso, ¿sí? Lo estoy extrañando. Cómo extraño lo que había en Egipto. ¿Para qué nos trajo el Señor acá? Para que moramos en este desierto, que nos asesinen. Y cuando escucharon a estos 10 espías diciendo lo mismo, pues la misma cosa. Queja, 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 avanza. ¿Será que algunos de nosotros somos así? ¿Para qué entré yo a esto del cristianismo? Desde que entré me ha ido mal. Ya no me quieren en la familia. El caso es que Josué y Caleb fueron fieles y Josué y Caleb les dijeron, olvídense, miren todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué nos va a pasar? Si el Señor está con nosotros, vamos a vencer y vamos a entrar y vamos a conquistar la tierra, vamos. Pero adivinen a quién le creyeron más. A la montonera, ¿no? A los 10. Y por poquito y linchan a Josué y Caleb. No faltó nada, ¿no? Porque siempre que hay gente que es incrédula, encuentra el combo de incrédulos. Eso ahí lo encuentra. Eso es así, ¿verdad? Un corazón endurecido, hermanos, ya no le cree a Dios. Uno se sorprende, porque uno dice, el pueblo de Israel vio cómo el Señor envió 10 plagas sobre Egipto y lo sacó. ¿Nosotros hemos visto eso? Pues tan literalmente no. Yo creo que sí lo hemos visto, porque el Señor ha quitado mucha plaga de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuánta plaga usted tenía en su vida que el Señor la ha quitado? El Señor abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. El Señor convirtió el agua amarga en agua dulce. El Señor sacó agua de la roca. El Señor mandó maná para que ellos comieran cada día del cielo. El Señor envió codornices para que comieran. ¿Qué no había hecho el Señor? Pero ellos era como, más milagros a ver si le creo. ¿Eso le pasó a Cristo? Igualito. ¿Qué decían los fariseos? Señales. Más señales. Y hay gente aquí tal vez que es igual. Otro versículo a ver si creo. ¿Le han compartido el evangelio? Miles de veces, pero yo todavía como que dudo en eso. Un versículo más, una señal más.
Uno se pone a mirar la iglesia de las 140, la iglesia de a sus pies, como se llama hoy. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de los hermanos? Una persona me decía, ¿por qué será que a esa iglesia el Señor mandó tanto cáncer? Le dije, ¿sabe para qué? Para mostrar su poder. Para mostrarnos que cuando uno se postra en oración, el Señor lo escucha. Amén. Y para ver el poder de Dios en su vida. Y para que nuestra fe sea aún más y más fuerte en Él. Y que nuestra confianza y nuestra esperanza estén en Cristo. Como debe estar, no en el mundo ni en otra cosa, sino en Él. Un corazón endurecido, en cambio, ya no le cree a Dios. Porque su confianza y su esperanza están otra vez en el mundo, o está hoy considerando en volver atrás a la religión de antes, yo qué sé. Y por ende, un corazón que ya no cree es un corazón que no obedece. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Un corazón endurecido se desvía de la verdad, detrás de cualquier doctrina que le digan. Ya no reconoce que Dios es el verdadero Dios, ni reconoce su palabra. Yo creo que este proceso lo vivimos los papás. ¿Sí? ¿Quién es papá acá? ¿Quién tiene adolescentes rebeldes? Uno a veces vive esto, porque ya el hijo dice, eso que dice mi papá es mentira. Y uno que está buscando el bien en él, le está diciendo, hijo, no hagas esto. Y el que dice, olvídese, mi papá está equivocado. ¿Sí? Y me rebelo y no obedezco. O sea, Dios lo vivió y nos puso como papás, creo que para vivir también a veces, cómo duele cuando tú buscas el bien de tu hijo, pero él no obedece, no te cree. No te cree, mi papá es un cansón. No, yo no le creo. Dios había mostrado todo su poder, como les decía, y por eso el Señor dice que tuvieron la osadía, ¿no?, de probar a Dios. Dice, me probaron y me tentaron, dice el versículo. ¿Por qué lo tentaron? Porque el Señor estuvo a punto, si ustedes leen capítulo 13 y capítulo 14, el Señor estuvo a punto de decir, destruyo todo este pueblo y empiezo con uno nuevo. ¿Quién lo salvó? Moisés y la oración. ¿Sí? Moisés oró, dijo, Señor, ¿qué van a pensar los de Egipto y todos los pueblos cuando digan que tú sacaste a ese pueblo para que se muriera en el desierto? Obviamente el Señor no iba a acabar con todo el pueblo. Estaba, yo creo que probando también a Moisés de alguna manera. Cualquier otro líder que hubiera dicho, hágale, Señor, destruya ese pueblo y vamos con uno nuevo. Hágale. Yo ya estoy cansado de esta gente. ¿Cuántas veces habían querido apedrear a Moisés? De verdad que el ejemplo de Moisés, y por eso es un tipo de Cristo, de mostrar ese amor por aquellos que incluso querían destruirlo a él. Así como Cristo murió por nosotros. Y probaron a Dios y lo tentaron, lo probaron, que le dijeron otra señal. Ellos querían ver otra señal y lo tentaron porque por poco, y el Señor dice, ¿sabe qué? Acabo con todo esto, ¿verdad? Por eso esta generación de aquellos que tenían 20 años hacia arriba, toda esa generación murió en el desierto. Por cada día que los espías estuvieron allí, que fueron 40 días, ¿cuántos años le tocó caminar en el desierto al pueblo de Israel? 40 años. 40 años sin poder entrar a la tierra prometida. Nunca entraron, porque el Señor dice, en mi ira juré que no entrarán a mí reposo. Para esa época el reposo era la tierra prometida. Hoy muchos están repitiendo de pronto esta misma actitud en las iglesias. ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿no? Llevan años en una iglesia, como les decía. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios, ¿verdad? No confían en Él. Y muchos están anhelando, como los hebreos, volver atrás. Pero lo que muestra este pasaje, que me parece tremendo, es que la incredulidad, como lo dice el título, es un pecado terrible que llega a irar a Dios de la manera más, digámoslo así, en lo máximo de su enojo, ¿verdad? Porque cuando tú no le crees a Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Dios es un mentiroso.
Cuando tú no le crees a Dios, le estás diciendo un mentiroso. Es más, en la práctica, así tú seas un creyente genuino. Cuando tú estás pecando, le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo peco porque es más sabroso, porque lo que tú me estás diciendo es una mentira. Por eso enoja a Dios la falta de creer en Él. Cuando no le crees, te desvías de la verdadera fe. Cuando no le crees, como dice ahí, no reconoces sus caminos, es decir, no reconoces su guía, no reconoces donde por la senda que Él te está llevando, ya no lo reconoces a Él. Es más, lo desprecias. Y por eso el Señor dijo, no entrarán en mi reposo. Para el Nuevo Testamento, ¿cuál será el reposo? ¿Una tierra prometida? Para el Nuevo Testamento, nosotros, los que realmente hemos creído en Dios y en Cristo, que es la puerta para entrar al reposo, va a ser ese momento en que vas a estar en la presencia del Señor en el cielo eternamente. Ese va a ser el reposo. Pero es más, hoy día tú ya estás en el reposo. Si tú entraste a Cristo, tú ya descansaste de esas obras que venías haciendo, a ver si de pronto te salvas. No necesitas hacer obras. Necesitas creer en Cristo y Dios te mostrará qué obras hacer para demostrar que tu fe es genuina. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces quiero hacerte algunas preguntas. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Piensa un momentico eso. ¿Tú crees en Dios o tú le crees a Dios? Es muy diferente, ¿no? Mucha gente viene a preguntar, ¿cree en Dios? Sí. ¿Cree en su palabra? No. Hay una diferencia muy grande, ¿no? ¿Y eso sabe por qué lo puede uno entender? Pues por la forma en que, lo que siempre repito, como piensas y hablas, así mismo actúas. Como piensas y hablas, así mismo actúas por tu actitud. Ahí se sabe si tú realmente le crees a Dios o crees simplemente en que hay un Dios. Ahora, ¿cómo está tu corazón hoy? Pregúntate un poco, ¿cómo está hoy tu corazón? ¿Está blandito? ¿Está enamorado del Señor? Señor, qué privilegio que me llamaste a ser tu hijo, qué chévere trabajar en tu obra, qué pasión tengo por seguir trabajando en ti, quiero conocer más de ti, leer la palabra, quiero predicarle el evangelio a quien se me atraviese, amo al Señor. ¿O será que de pronto se está endureciendo y está como perdiendo, se está volviendo una rutina Dios para ti? Si hoy murieras, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Será que disfrutarás del reposo de Dios? Bien. Vamos a un segundo punto. Este segundo punto dice, exhortémonos unos a otros para que nuestro corazón no. Es increíble, ¿no? Cómo el Señor usa su iglesia, ¿no? Escuchaba hace unos días a un hombre que decía, yo siempre escucho canciones de amémonos unos a otros, ¿verdad? De ayudémonos unos a otros, de abracémonos unos a otros. Sí, usted ha escuchado canciones en Cristo así, pero uno casi nunca escucha exhortémonos unos a otros. Esa canción no la oye uno, ¿no? Chistoso. Pero exhortémonos unos a otros. Vamos a ver qué dice. Verso 12 al 15. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice, ¿qué dice? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ya sabemos cuándo fue el tiempo de la provocación, pensando en Israel. Hermanos, tal vez esta es la razón por la cual un buen pastor, ¿cierto? Un buen pastor, si es un buen pastor, se interesa por el estado de sus ovejas. Se interesa de que sus ovejas estén bien, de que no vayan a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vigila.
Un buen pastor vigila cómo están las ovejas. Se preocupa por ellas, pero no solamente un buen pastor. Cualquier creyente genuino, verdadero, que ama al Señor, que conoce la empresa del Señor, cuando ve la actitud de un hermano y dice, yo lo veo como frío, ¿se preocupa o no se preocupa? ¿Ustedes se preocupan por sus hermanos o dicen, que se muera? Al fin y al cabo no soy yo, desde que yo esté bien, porque a veces tenemos una actitud egoísta, ¿verdad? Pero si usted es un hermano genuino que tiene el amor de Cristo en su vida y usted ve que un hermano está enfriándose, como que el corazón se le está endureciendo, ¿cuál es su actitud? Va a él y con amor, ¿no? Esto no es de vaciada ni nada de esa vaina, es que le va a pegar su vaciada, no, esto es con amor. El Señor nos exhorta con amor, nos anima con amor para que no nos enfriemos. Cada uno de nosotros debemos fijarnos de verdad cómo anda, primeramente, nuestra relación con Dios y segundo, cómo está la relación de mis hermanos con el Señor. Si será que no estamos cayendo en maldad. Mire cómo le dice Dios al pecado de la incredulidad. Dice, un corazón malo de incredulidad. Y Dios considera esta maldad como en extremo, cuando ya uno no le cree a Dios, cuando ya las cosas del Señor no nos producen pasión, cuando nos comenzamos a apartar de Él, cuando caemos en la rutina de la religiosidad, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios ya nos es indiferente, cuando nos da pereza leer la palabra de Dios, cuando nos da pereza orar, cuando nos da pereza congregarnos, que es artera ir a la iglesia, cuando dejamos todo lo de Dios para tratar de volver otra vez a lo que había allá de Egipto, ¿no? Allá de donde nos sacó el Señor. El peligro es latente, el peligro es latente. El peligro es tan latente que, hermanos, en muchas de nuestras iglesias hay mucha gente que cree en Dios pero no le cree a Dios. En otras palabras, en nuestras iglesias hay muchos que no son creyentes. ¿Ustedes lo creen? Sí, nos da como miedo decirlo, pero es la verdad. Hay muchos que vienen, pero no son creyentes. Cuando vemos hermanos que están perdiendo su confianza y esperanza en Dios, debemos, dice aquí la palabra, exhortarlos. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 12? Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivos. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Obviamente que cuando exhortamos, ¿a quién le debemos pedir ayuda? Al Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el que nos convence, ¿no? Nosotros solamente somos instrumentos ahí que el Señor nos dice, exhórtense unos a otros, porque un corazón endurecido ya es muy difícil que reconozca, de verdad, a Dios y que reconozca que está en pecado. El mismo pecado lo está engañando. Uno tiene que aprovechar que todavía el corazón está blandito. Cuando una persona uno está empezando a ver que se está alejando, ahí, de una, hermano, preocúpese, rapidito, vaya a esa persona, háblele, exhórtelo, anímelo a volver al Señor, a volver a la pasión, acompáñelo. A veces hay personas que no solamente necesitan que los exhortemos, sino que los acompañemos en el proceso para que ellos vuelvan a levantarse. ¿Como creyentes caemos? Sí, somos carne, pero el que es creyente, cuando es exhortado, cuando es animado, ten la seguridad que reconoce otra vez al Señor y vuelve y se levanta y pone otra vez la mira en Cristo. Y nosotros somos instrumentos para ayudar a levantar a nuestros hermanos. Lastimosamente a veces lo que hacemos es que los pisoteamos. ¿Lo ves mal? ¿Y al caído? Caerle. No, aquí dice la palabra de Dios, anímelos, esté con ellos. Mientras ese corazón esté blandito, no permita que el corazón se endurezca, porque cuando se endurezca ya no acepta nada. Se endurece, no acepta nada. ¿Y la exhortación es para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para pasado mañana? Hoy. Es decir, el Señor nos está diciendo, mire, esto es urgente.
porque lo que estaban viviendo los hebreos era urgente. Ellos estaban a punto de echar otra vez atrás. Entonces la exhortación tenía que ser hoy. Era urgente. Ya hay que hablar con esa persona, ya hay que animarla, ya hay que levantarla, ayudarla a que otra vez tenga relación con el Señor. No podemos esperar a mañana porque de pronto mañana ya es tarde. Igual también es cierto que no todos los que asisten en una iglesia, ¿verdad?, son creyentes genuinos, porque bien lo dijo Juan, ¿no? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pero bueno, eso se lo dejamos a quién? A Dios. Nuestra responsabilidad, exhortar, exhortar. Vamos al último punto. ¿Por qué la incredulidad es tan grave? ¿Ustedes qué dicen? Verso 16 en adelante dice, son preguntas, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su. El libro de Hebreos tiene algo importante, porque el libro de Hebreos se ha prestado muchas veces, y hay pasajes como el que leyó, el que vimos hace 8 días con Joseph, también hace como 15 días con Joseph, la primera parte del capítulo 2, ¿verdad? Donde, y vamos a seguir viendo en el capítulo 10 otra vez, se llaman pasajes de advertencia en Hebreos, donde diera la impresión que la salvación se pierde. ¿Pero la salvación se pierde? ¿Quién ganó la salvación por ti? ¿Tú? No, Cristo. La salvación no se pierde. Si tú eres un creyente genuino, tranquilo. La salvación no se pierde. Pero hay una advertencia. Hay una advertencia y la advertencia es, hay gente que oye, pero no cree. Esa gente de Israel en el desierto oyó, pero no creyó. Hay una gran diferencia. Muchos oyen, pero no creen. Y esa frase es una constante en este libro de Hebreos. Por eso hay que tener cuidado cómo se lee el libro de Hebreos. Como digo, ha sido mal interpretado para decir que la salvación se pierde. El oír, y esta es la clave, el oír sin una fe genuina, ese tipo de fe no salva. ¿Sí? El oír sin una fe genuina no salva. Muchos de esos hebreos, igual que Judas e igual que Israel en el desierto, oyeron y vieron el poder de Dios, pero no creyeron. ¿Y eso puede pasar? Sí. Lastimosamente hay muchas personas que han pasado por estas iglesias y han tenido esa misma condición. Oyeron, pero no creyeron. Los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, como muchos de los que hoy se dicen llamar cristianos. Supuestamente creyeron en Cristo. Supuestamente recibieron a Cristo en su corazón, pero el mundo no ha salido del corazón de ellos. Y es muy posible que este tipo de personas van a regresar al mundo fácilmente cuando estén o sean probados. En el momento de la prueba, los hebreos estaban siendo probados grandemente. Y ahí, acuérdense que la fe, ¿con qué se prueba? Con fuego. Con fuego se prueba como el oro. Y ahí es donde realmente Dios puede ver el corazón de una persona. 40 años Dios estuvo disgustado, dice allí, por la incredulidad de Israel en Sinaí, hasta que toda esa generación murió. 1 año por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra prometida. ¿Saben qué es algo curioso? Jesucristo realmente murió como en el año 30, porque en los buenos estudiosos de la palabra de Dios parece que Cristo nació como unos 2 o 3 años antes del año 0. El caso es que se cuenta como se cuenta actualmente. O sea, Jesucristo murió más o menos en el año 30. 40 años después, ¿qué pasó? Jerusalén fue destruida por el imperio romano. Qué coincidencia, ¿no? ¿No le creyeron a Jesús?
40 años de destrucción. ¿No le creyeron a Dios? 40 años toda esa generación murió en el desierto. ¿Curioso? ¿Coincidencia? Terrible. Las consecuencias de la incredulidad. Las preguntas en ese pasaje son interesantes. ¿Quiénes cayeron? Bueno, realmente no fueron todos, porque Josué y Caleb y Moisés y los que realmente eran creyentes entraron, ¿verdad? De los viejitos, ¿no? Pero ¿quiénes realmente? Bueno, Moisés ya se había muerto, ese no lo cuenten, pero cuenten a Josué y Caleb, ¿no? ¿Quiénes no entraron? Los incrédulos, los que no creyeron, los que desobedecieron. Muy bien. ¿Cuándo? Increíble, pero cuando más vieron el poder de Dios, ahí, cuando más veían el poder de Dios, ahí fue donde no creyeron. ¿Le puede pasar a usted lo mismo? Si usted recuerda su vida en Cristo, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por usted hasta ahora? Como decía Edwin durante la dirección, ¿de cuántas cosas lo ha librado el Señor? ¿De cuántas cosas lo ha salvado? Primero del infierno, y de ahí para allá, ya no importa, que me salvó del infierno lo máximo, ¿no? Pero ¿de cuántas cosas el Señor no me ha salvado? Y esa pregunta es importante. ¿En dónde? ¿En dónde fue? Estaba hablando de la generación en el desierto, ¿no? Fue en el desierto. Los hebreos estaban viviendo también, así como Israel vivió un desierto literal, ellos estaban viviendo un desierto de persecución, un desierto de discriminación. Ahora, ¿ustedes han pasado por desiertos? Diga gloria a Dios, porque cuando uno está en el desierto, en una enfermedad, en una situación económica bien difícil, cuando uno está casi cerca ahí, rayando con la muerte, cuando uno es perseguido por su propia familia, ahí es que es probada la fe. Ahí es que es probada la fe, es ahí. Miren este versículo que sigue, gracias. Le decía el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2 a través de Moisés lo siguiente: acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años. Ya estaban cerca de entrar a la tierra prometida. ¿En dónde estaban caminando? En el desierto. ¿Con el fin de qué? De humillarte y probarte. Miren cómo probó también el orgullo de estos hombres, de humillarte y probarte. ¿Para qué? Para saber lo que estaba en tu corazón. Si ibas a obedecer o no los mandamientos. Si realmente tu fe era genuina o era de mentiras. Allí se probó, en el desierto. Y el Señor te va a meter en un desierto. La vida cristiana no es solo rosas, va a haber desiertos, pero ahí va a probar Dios tu corazón. Ahí es donde tú vas a demostrar lo que hemos visto a través de todo este capítulo, que mi confianza y mi esperanza está en Cristo, en nadie más. Amén. De alguna manera, cuando uno está pecando, le está diciendo a Dios, no te creo, les decía anteriormente. Y obviamente los que somos creyentes verdaderos sabemos que es una mentira, ¿no? Decir que el pecado es mucho más chévere o mejor que la voluntad de Dios, ¿no? Pero recuerden que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Principalmente el Señor aquí está hablando a incrédulos, a personas que realmente nunca habían creído en el Señor y iban a ir atrás, ¿sí? Por eso a mí a veces me da un poco de sorpresa cuando las personas dicen, él era cristiano. O sea, eso es de quitar y poner. Ese nunca fue cristiano. Iba a una iglesia, pero no era. Estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Una fe genuina siempre mantendrá, y es lo que dice este pasaje, ¿cierto? Si es que no, te despegas. Si es que permaneces ¿en qué? En confianza y esperanza en Cristo. Me gusta esa palabra confianza, porque fe en Dios lo puede tener cualquiera, pero confianza en Dios es otra cosa, muy diferente. Yo creo que un corazón que alberga una fe genuina, primero ante la exhortación, en vez de ponerse bravo, porque hay unos que se ponen bravos,
reacciona y se arrepiente y regresa al camino correcto. Amén. Mire, cuando alguien lo exhorte a usted, dele gracias, porque normalmente cuando uno lo exhortan se pone de mal genio, ¿sí o no? ¿Quién es el que más exhorta al esposo? Díganlo fuerte. La señora, ¿sí o no? Mi amor, yo a usted lo veo mal. ¿Y usted qué? Usted pone bravo ahí mismo. ¿Se cree Dios usted? El Espíritu Santo, pues me casé con el Espíritu Santo yo. Pero es orgullo, porque ella vive contigo y tus hijos también viven contigo y de pronto se están dando cuenta de tu indiferencia, de que te has puesto frío, de que ya no lees la palabra igual, de que ya perdiste la pasión por el Señor. Y a veces, o a veces el esposo hacia la esposa también, ¿no? A veces es un hijo, es increíble, a veces es un hijo el que te dice, papá, no te veo bien, y inmediatamente el papá se enfurece, o la mamá. ¿Mm? Pero yo creo que un corazón genuino, verdadero, así se ponga disgustado al principio, después va a ir a su casa y va a decir, lo que me están diciendo es verdad. Lo que me están diciendo es verdad. Si tiene una fe genuina. Si no tiene una fe genuina, esto que estoy diciendo acá no le interesa. ¿Sí? Sí, porque si no cree, aquí está por estar, pero la verdad no le interesa eso. Pero si usted tiene una fe genuina, usted va a decir, sí, la verdad yo estoy actuando mal, me arrepiento, vuelvo a Cristo, le pido perdón porque sé que Él me perdona y me abraza de nuevo. Amén. ¿Sí? Usted va a volver. Pero cuidado, de que no sea un corazón endurecido, ¿no? Porque un corazón endurecido jamás va a reaccionar ante la exhortación. Ahí es cuando uno duda. Una persona que nunca reconoce su pecado, tal vez ni salva es. Es un religioso más. ¿Mm? El capítulo 12 nos dice que incluso el Señor trata con sus hijos de una manera diferente. Si usted es un hijo de Dios y no quiere escuchar la exhortación de su esposa, de su esposo, de su hermano en Cristo, si usted es un hijo de Dios, el Señor le va a traer disciplina. Capítulo 12 de Hebreos, lo vamos a estar viendo. El Señor al que ama, disciplina. Entonces, si usted no quiere creerle, pero usted a su esposa, pero usted realmente es un hijo de Dios, a usted lo va a disciplinar el Señor. Pero si usted no le importa lo que su mujer diga, no le importa lo que su hermano diga, la exhortación no le trae para usted ninguna reacción y nunca recibe ninguna disciplina, sigue su vida como si nada, yo creo que dude mucho de su salvación. No lo estoy diciendo yo, dijo mi amigo Walter, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios la que lo dice. Dios inmediatamente, tú estás andando mal, te va a disciplinar. Judas oyó a Jesús 3 años. ¿Le creyó? ¿Por qué saben ustedes que no le creyó? Pues, porque no le obedeció jamás. Vio su poder, pero no lo reconoció nunca como a Dios. Al final, sí, le dolió lo que había hecho, pero no se arrepintió. Hay una diferencia crasa. ¿Ah? Su mismo pecado lo engañó. Ese mismo pecado que él pensaba disfrutar, uy, ¿en qué me voy a gastar esos $300? ¿Mm? Lo engañó y lo llevó a la muerte, pero no solamente le pasa a Judas, le puede pasar a cualquier persona que realmente oye, pero no cree. Por eso la incredulidad es un terrible pecado. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas hoy, porque es hoy, Señor, y nos exhortas tú, Señor, primeramente, y nos animas a no cultivar un corazón malo de incredulidad. Uy, aléjanos, Señor. No permitas, Dios, que nosotros nos vayamos a desviar de ti, de tus caminos, de tu palabra, por andar en la mentira, en el engaño del pecado. Yo te clamo, Señor, que podamos escuchar tu voz de exhortación a través de un hermano, de una prédica, de una palabra, Señor. Yo te pido que quites ese orgullo que a veces nos rodea, que no nos permite reaccionar cuando estamos fallando. Que al contrario podamos ir de rodillas a ti, arrepentirnos, reconociendo que hemos pecado, que nos hemos alejado de ti, que ya no tenemos la misma pasión por tus cosas, que nos da pereza, Señor, tu palabra, que nos da pereza orar. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos mal. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo,
a reconocer, Señor, que muchas veces no te creemos y por eso pecamos. No permitas, Señor, que seamos un incrédulo que irá directo al infierno. No permitas eso, Señor. Y a aquellos que aún no han creído, yo te pido, Espíritu Santo, que los convenzas. El día es hoy, Señor. Mañana no sé dónde podrán estar algunas personas que pueden estar hoy mismo en esta congregación y que nunca te han creído, que han oído tu palabra pero no te creen. El final de la incredulidad es terrible, el final de la incredulidad es el infierno, Señor. Y por eso yo te clamo por cada una de esas personas que hoy se encuentran acá y que aún no han reconocido a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No hay una puerta más para entrar a tu reposo, Señor. Solo la puerta la da Cristo, y los que creen en ti y en que tú resucitaste y que eres el Hijo de Dios son los únicos que podrán disfrutar de ese reposo eterno. Te ruego por ellos, Señor. Te clamo por ellos. Si es a través de nosotros, abre nuestra boca, Señor, para predicarle a aquellos que están perdidos, que no te conocen. Y a aquellos que tal vez lleven años en la iglesia, te han oído, pero no te creen. A ti sea la honra y la gloria hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Y casi me caigo cuando dije amén. Estaba poderosa la oración. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Yo veré, ¿no? Animados.